La biodiversidad es un término amplio que se aplica tanto en especies animales, plantas, microorganismos. Es la diversidad de formas que nosotros podemos encontrar. Desde el punto de vista biológico, bio es vida y diversidad son diferentes formas de vida que existen en cualquier parte del mundo. Cada organismo es diferente en cuanto a su constitución genética, a su genotipo. Y ese genotipo es realmente lo que nos da la diversidad de características que nosotros podemos observar en la naturaleza. Si existen unas especies, bien sea de flora, bien sea de fauna, tienen una función dentro de un ecosistema, dentro de un conjunto sistémico, ¿sí? Entonces, obviamente la idea es que esas especies o esos elementos bióticos, bien sean animales, bien sean especies de flora, están cumpliendo algún papel muy importante en ese entorno. Y si empiezan a desaparecer, pues obviamente todo lo que tiene que ver, todos los ciclos y todos los procesos que se llevan a cabo en ese entorno, pues se van a alterar. Las implicaciones que tiene la desaparición de una especie como tal son muy graves dentro de un ecosistema en el cual todas las especies están relacionadas, en la cual debe existir un equilibrio. Y si hay desaparición de un eslabón, eso desencadena una serie de consecuencias a nivel de todo el ecosistema. Cuando se extingue una especie, nos está hablando de un fenómeno cultural y social que de pronto se desarticuló y que no permitió que eso se mantuviera. Otra posibilidad, si era una especie que era muy utilizada a nivel medicinal, por ejemplo, pues ¿qué genera? Que genera una dependencia frente a otro elemento del cual no se tenía en la comunidad por la decadencia o por la extinción de la misma especie. Si nosotros seguimos degradando los páramos como lo venimos haciendo, pues va a llegar el punto en que de pronto ya no va a haber tantas fuentes de agua. Y a futuro, por eso dicen, las guerras mundiales ya no van a ser por el oro o el petróleo, sino por agua. Hacía unos 4 o 5 años se mencionaba una cantidad determinada de Speletia paipana. Y hemos visto pues la pérdida progresiva de cada uno de los individuos de paipana, pasando de un registro inicial de 29 a un registro final de diciembre de 2017 de 17 individuos. No se conocen exactamente las causas por las cuales esa especie viene disminuyendo tan drásticamente. No es que no se produzcan algunas semillas que sean viables y que pudieran dar origen a nuevos individuos, pero por algunas razones esas semillas no germinan y por lo tanto lo único que hay presente son unos individuos adultos que por estas mismas causas no muy amigables con ellos han seguido desapareciendo. Una de las especies que es más representativa en los páramos, y como nosotros vemos actualmente hay una preocupación por los páramos en cuanto a que estos son la reserva de agua del futuro, y la desaparición de esta especie desencadena una serie de desequilibrios que pueden llevar a la pérdida de la flora asociada a los páramos y por ende unas consecuencias a nivel de ese ecosistema como la pérdida o la disminución en la producción de agua. Hace algunos años no se pensaba que las condiciones de nuestros ecosistemas fueran a verse tan afectadas negativamente como están hoy en día, por las variaciones ambientales y las actividades negativas que el hombre causa a esos sistemas naturales. Ha sido un poco, no sé, deprimente en algunos casos ver cómo, a pesar de lo poco mucho que podamos hacer, aún no es suficiente. Lo que pasa con las especies cuando se agotan y cuando se extinguen es que también va a haber de alguna manera una transformación cultural en ese grupo humano, porque esa especie no vive sola, sino que está en un entorno, está en un paisaje o están unas especies que conviven con esa especie. Es una especie emblemática de los páramos. Cumple unas funciones muy importantes dentro de la biodiversidad, además de que nos contribuye a la regulación del ciclo hidrológico y a la prestación de bienes y servicios ecosistémicos.
Pues es que hace parte de nuestro tesoro, es nuestro tesoro literal. Cada planta, cada animal y más todos los que son endémicos, los que son propios de nuestros ecosistemas. Entonces es muy difícil que vengan y se lleven algunas plantas y pues como estas que no crecen en ningún otro lugar. Es muy nuestro, es algo nuestro que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar y mantener. El germoplasma es el oro del siglo XXI. Con todos los cambios que acaecen en el mundo, con todo lo que está pasando en este planeta, pues esa va a ser la base para mantener, conservar, preservar muchísimas de las especies. Lo que son hoy los páramos son el resultado de unos procesos evolutivos muy antiguos que han conducido a los fenómenos de especiación y que dichos fenómenos son los responsables de esa inmensa riqueza biológica que nosotros tenemos y presente muy particularmente en los páramos. Una región rica en biodiversidad tiene un gran potencial genético, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprovechar toda esa biodiversidad que existe en las plantas, en los animales, en los microorganismos, para la generación de diferentes productos. La pérdida de una especie como esa representaría como la pérdida de ese legado genético que tenemos en este momento a través de ella y que es el resultado de los procesos evolutivos. La genética o la misma bioingeniería, desde la biología como tal, o otras interdisciplinas, deben ayudar a salvar aquellos recursos que están amenazados. No es desaparece una especie y qué pasa, eso es lo que involucra, lo que implica esa especie. Y eso es lo que a nosotros nos mueve o nos mantiene digamos, por decirlo de alguna manera, en esa lucha de conservar la especie. Y muchos de nuestros recursos se los están llevando. Muchas de nuestras plantas las están llevando a otros lugares. Hay muchísima investigación que están realizando con productos nuestros, con nuestras plantas, con nuestros animales. Y sí, yo creo que eso debe ser, o sea, nosotros debemos esforzarnos por cuidar lo nuestro. Es probable que puedan llevarse el germoplasma. Por eso es que nosotros desde la academia, desde las autoridades ambientales, desde todos los colectivos ambientales debemos frenar, debemos también ser conscientes de lo que tenemos, buscar preservarlo. Así que el aprovechamiento que se le da al germoplasma debe responder a las necesidades, pero no solo sociales o humanas, sino ambientales. Y yo creo que ese es el punto en el que ahorita está cobrando importancia lo que es medio ambiente. Hay que entender que es necesario conservar nuestros recursos genéticos, nuestros materiales silvestres, nuestras variedades. Es necesario no alterar nuestros ecosistemas, respetar las zonas protegidas, respetar nuestros páramos, que son las fuentes de agua, y velar por que este tipo de zonas no sean intervenidas por el hombre. Entonces podemos hacer acciones pequeñas como por ejemplo la reforestación o la multiplicación in vitro de aquellas especies que actualmente se encuentran en vía de extinción, como Speletia paipana. Emprendimos una actividad de investigación con miras a poder introducir materiales en condiciones in vitro, con el fin de que a partir de esos embriones pudiéramos hacer una multiplicación masiva de individuos. En un banco de germoplasma está representado todo el acervo genético que puede existir en una especie, y ese germoplasma debe ser utilizado de una manera sostenible para producir o generar nuevas variedades, nuevos híbridos que se adapten. Entonces es una riqueza muy grande que debemos conservar. Tenemos unas 5.000 yemas en condiciones in vitro que nos van a permitir, con la colaboración de Corpo Boyacá, estamos empeñados en realizar unas actividades de propagación masiva, que llamamos en biotecnología, con el fin de producir una cantidad suficiente de plántulas que nos permitan, en primer lugar, hacer una replantación y que con eso se pueda satisfacer ese deber de la conservación de esas especies. La biotecnología principal que utilizamos es la micropropagación.
Lo que estamos haciendo aquí con la micropropagación es generando la conservación de la especie para la ciencia en el laboratorio, ¿sí? La planta podría desaparecer, Dios no lo quiera, de la naturaleza, de su sitio, de su hábitat, pero lo que estamos haciendo es conservándola en el laboratorio para que a perpetuidad la tengamos. Ese proceso de micropropagación se inicia con la introducción de tejidos, en este caso de embriones in vitro, y debe terminar con el establecimiento de plantas en el campo. Lo que esperamos es conservar, no esperamos que sigamos destruyendo el mundo, sigamos acabando con nuestras especies. Tenemos que hacer un uso racional de los recursos naturales. ¿Para qué? Para que podamos preservarlos, ¿sí? Si nosotros no estamos conscientes del papel que tenemos dentro del medio ambiente, dentro de la naturaleza, sino que lo vemos solamente como la fuente de los insumos para satisfacer nuestras necesidades, pues simplemente nosotros mismos a futuro nos estamos perjudicando. Para nosotros ha sido grato y será grato trabajar con Speletia. Trabajamos principalmente las plantas, pero uno termina cogiéndoles mucho afecto. Ya somos capaces de producir plantas. Tenemos una buena cantidad que va a evitar la extinción de esa especie.